Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En videos anteriores lo que estuvimos viendo fueron en la clase de Derecho las diferentes tipos de normas y la definición de derecho. Bien. A continuación vamos a ahondar un poquitito más en lo que son las fuentes del derecho, ¿sí? A ver, en realidad las fuentes del derecho no son difíciles de comprender, son cuatro, ¿sí? Y vamos a ir ahondando más en lo que tiene que ver con qué se entiende por fuente del derecho. A ver, la fuente es precisamente de dónde, o sea, de dónde provendría, ¿sí?, todo nuestro derecho. O mejor dicho, cuáles son las bases, las fuentes, los fundamentos, ¿sí?, para que ante algún caso, ¿sí?, que le pueda llegar a venir a un juez, a un abogado, a nosotros mismos, a quien fuese, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? Bien, en nuestro caso, hay que tomar nota, son cuatro las fuentes del derecho, que la primera es la ley, ¿sí? Siempre tenemos que recordar que las leyes, ¿sí?, en nuestro sistema jurídico están creadas por el órgano competente. ¿Cuál es el órgano competente? ¿Cuál es el que puede realizar las leyes? Bien, el Poder Legislativo. El Poder Legislativo está conformado por dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Bien, en la creación de las leyes, que puede ingresar por cualquiera de las dos cámaras un proyecto de ley, y que una vez que pasa por las dos cámaras, se sanciona como ley. O sea, que fue votada de manera correcta por las dos cámaras, se sanciona como ley, vuelve al Ejecutivo, que sería el presidente en nuestro caso, y este la reglamenta. Bien, una vez que la reglamenta empieza a tener efecto, ¿sí? Entonces la ley va a ser la primera fuente de nuestro derecho. La segunda, la segunda fuente del derecho es la doctrina. La doctrina, muchas veces los estudiantes se confunden porque la doctrina son los textos, por así decirlo, los escritos que realizan los conocedores y estudiosos del derecho, ¿sí?, que son reconocidos en un ámbito particular. ¿Por qué? Yo no recuerdo si les había comentado que el derecho se divide en diferentes ramas, ¿bien? Por una cuestión pedagógica, por una cuestión de conocerlo más rápido, más fácilmente. Entonces, por ejemplo, un constitucionalista argentino podría llegar a ser, por ejemplo, Mejía, ¿sí? Mejía fue un constitucionalista argentino que ya falleció. O, por ejemplo, un civilista, ¿sí?, que se dedica al derecho civil, es Borda. Y hay un montón de otros autores reconocidos, Vidar Campos, Fait y demás dentro del derecho, que se dedican a estudiar una pequeña parte del derecho, y esto a lo que los ayuda es a los jueces, ¿sí?, a comprender más un caso, ¿sí? O precisamente, a ver, no para comprender un caso, sino para comprender un artículo de la ley o una cuestión en particular. Generalmente la doctrina también es utilizada no solamente por los jueces para fundamentar las sentencias, sino también por los abogados, ¿sí? El abogado lo que va, obviamente, ante un caso X, le llega a él un caso, tiene que resolverlo, tiene que hacer una petición hacia un juez, tiene que ver la manera en que ese juez falle a su favor, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el abogado? Va a agarrar, primero va a ir a la ley, qué es lo que dicen los artículos, qué es lo que dice, lo que puede solucionar el conflicto que tenga, por ejemplo. Luego puede llegar a ir a la doctrina, ¿sí? ¿Qué dicen esos estudiosos sobre ese caso en particular que él tiene? ¿Por qué? Porque es una forma de fundamentarlo. Cuanto más fundamentado esté en su presentación, obviamente más peso va a tener, ¿sí?
Entonces eso es precisamente la doctrina. La doctrina son personas, estudiosos del derecho, ¿sí? Que se dedican a hacer publicaciones, ¿sí? Sobre ciertos temas, y realizan opiniones también. Como estas personas son muy respetadas en el ámbito del derecho, se toma en cuenta lo que dicen. Igualmente el juez no tiene que por qué tomar la doctrina, ¿sí? Igualmente eso es un poco más avanzado, no viene al caso, pero esto es para que ustedes sepan las fuentes del derecho, ¿bien? De dónde el derecho toma, ¿sí? Sus decisiones, por así decirlo, ¿bien? O los que lo aplican. Bien, la tercera fuente del derecho es la jurisprudencia. Acá también se confunden bastante, porque acá hay que explicar un poquito cuál es o qué es lo que realiza un juez. Bien, pensemos lo siguiente. Un juez, como última instancia, mejor dicho, para lo que tiende a hacer es aplicar justicia, ¿sí? O sea, si lo vemos como desde la antigua Roma, la justicia también intentaba ser una cuestión de lo justo, ¿sí? Entonces el juez lo que intenta es llegar a esa visión de lo justo para las partes que están en un conflicto, que tienen un problema. No importa cuál sea, acá no me importa. Entonces la jurisprudencia van a ser ese conjunto de sentencias, ese conjunto de decisiones que toma un juez, ¿sí? En ciertos casos. Pero son las justificaciones la jurisprudencia. Es la justificación que hace un juez de por qué, ¿sí? Dijo lo que dijo. Y eso puede ser tomado, obviamente, por otros jueces y por otros abogados, ¿sí? Para casos similares. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me chocan el auto. Bien. Tengo un choque, me rompen toda la trompa. Entonces yo voy a mi abogado realiza un escrito, realiza una demanda. En la demanda lo que va a solicitar a la persona que me chocó y al seguro es que me repare los daños. Pero resulta ser que yo ese vehículo lo utilizaba para trabajar. Entonces ya no puedo utilizarlo para trabajar porque tengo que esperar a que el vehículo esté en óptimas condiciones. Está roto, no lo puedo utilizar. Entonces, bueno, yo ahí lo que podría llegar a pedir, ¿no? Es un lucro cesante, o sea, no puedo seguir lucrando con mi vehículo, daño y perjuicio, bueno, un montón de cosas yo puedo pedir. El tema es que yo todo eso obviamente lo tengo que probar. Yo tengo que probar que el auto lo utilizaba para trabajar, que el auto no sirve más, y tengo que voy a pedir seguramente una suma de dinero acorde precisamente a los daños y a lo que yo quiero. Vamos a imaginar que el arreglo de la trompa del auto pintada y demás salga 100.000 pesos. Yo no puedo pedir 2 millones de pesos, ¿sí? O $1.000.000. No puedo. Entonces, ¿qué sería bueno que yo realice? Es, si hay un caso de algún juez que haya dicho que se tiene que pagar esa cantidad de dinero y es un caso similar al que yo tengo, ¿sí? Con las mismas características, yo obviamente en mi demanda voy a agarrar y voy a escribir, yo no, el abogado, va a agarrar y va a escribir que hay jurisprudencia sobre los daños que producen o lo que fuese, no importa, ¿sí? ¿Se entiende? El juez también cuando escriba, cuando agarre y diga, bueno, fulanito de tal debe abonarle la suma o la cantidad de, porque, y ahí va a ser digamos, su justificación basada en la ley, basada también en la doctrina,
¿sí? Va a sentar un precedente, ¿sí? Va a sentar jurisprudencia. Esa sería la jurisprudencia. No sé si quedó claro con el ejemplo. Bien. Y después se encuentran los usos y costumbres. A ver, los usos y costumbres son prácticas son prácticas de repetidas que parecieran ser obligatorias, pero que no lo son. No hay ninguna norma que me obligue a realizarlas. ¿Se entiende? Una norma jurídica. Por ejemplo, me acerco, voy a tomar un café a un bar. Pago el café, 60 pesos, 50 pesos, 100 pesos, lo que valga el café. ¿Qué dejo? En general uno deja una propina, ¿sí? Pero esa propina es voluntaria. Bien, no hay norma alguna jurídica que diga en Argentina y otros países que ya lo tienen dentro de lo que es la cuenta, pero Argentina no, que me obligue a dejar una propina. Entonces, eso es una costumbre que se realiza, es algo que se viene realizando siempre, que uno cree que lo debe hacer, pero no tiene ninguna base legal, ¿sí? En algunos casos, esta realización, esta práctica repetida de una costumbre, de una conducta, termina por convertirse en ley, con las cuestiones formales de lo que es una ley. ¿Bien? Esas son las fuentes del derecho. ¿Bien? Espero que lo hayan comprendido. Ahora bien, vamos a ir a la parte de persona. En 2015, si mal no recuerdo, se cambia el Código Civil y Comercial de la Nación. En realidad se cambia el Código Civil. Antiguamente había dos códigos, uno era el Código Civil y otro era el Código Comercial. Bien, ahora nos encontramos con un código todo completo que podría llegarnos a parecer muy grande, pero no lo es tanto, ¿sí? No es mucho y tiene diferentes, por dentro, tiene diferentes capítulos, ¿sí? Y, como se conoce, libros, ¿sí? El Código Civil y Comercial de la Nación tiene muchos artículos, entre lo que habla primeramente es qué es derecho, cuáles son las fuentes y aplicaciones, qué es la ley, o sea, precisamente da un panorama general sobre las fuentes del derecho. Pero hoy vamos a agarrar y vamos a ir en el artículo 19. El artículo 19 habla sobre el comienzo de la existencia de la persona. El artículo 19 dice así: comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. No vamos a entrar en debate sobre cuándo hay vida o cuándo no. Esto es lo que dice hoy el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, en su artículo 19, lo que expresa muy clarito es que es a partir de la concepción. Después restará agarrar y saber cuándo, ¿sí?, se realizó la concepción. También en el artículo 20 habla sobre la duración del embarazo. En el artículo 21, bueno, cuando se entiende que nace con vida. Y en el artículo 22 al 24, los principios generales de la capacidad. Ahora vamos a leer el artículo número 22, que dice lo siguiente: la capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. A ver, esto nos da la pauta de que hay personas que, por ciertas características, ¿sí?, tienen alguna privación de ejercer los derechos por sí, en muchos casos por sí mismos. Y esto los vuelve, en realidad, sentencia judicial mediante, de incapaces, ¿sí? En realidad, son incapaces, obviamente, de ejercer por sí sus derechos, ¿bien? Por sí mismos. A ver, vamos a volver al
comienzo de la existencia, el artículo 19, a la parte de persona. El Código Civil y Comercial de nuestro derecho divide a las personas en dos tipos. Las personas humanas, que están en el artículo 19, y a las personas jurídicas. Bien, las personas jurídicas, por ejemplo, o de existencia ideal, son, por ejemplo, una empresa. Bien, tienen requisitos, tienen requerimientos para funcionar, tienen requerimientos para ser una persona jurídica, y las vamos a ver un poco más adelante cuáles son, ¿sí? Vamos a ver el tema de asociatividad, asociaciones, ¿sí? De diferentes tipos de sociedades comerciales, pero eso va a ser más adelante. Pero primero vamos a sentar algunas bases muy básicas con respecto al derecho. El derecho en cuanto a la persona humana, entonces tenemos que saber esto. Sin embargo, para la persona humana tiene ciertos atributos, ¿sí? Que lo vamos a ver un poco más adelante a detalle cuáles son los atributos de la persona humana. La persona humana tiene ciertos atributos básicos, ¿sí? Que en realidad se pueden dividir en algunas preguntas que nos podemos hacer. Por ejemplo, la persona humana tiene los siguientes atributos. El primero es el nombre, ¿sí? Toda persona tiene que tener un nombre. Después, el nombre y un apellido. Hay ciertas características, el Código Civil lo explica muy bien, desde el artículo 62 al 72 explica el nombre, las características que puede tener el nombre. No podemos tener cualquier nombre, ¿sí? Tampoco da una lista de nombres que podemos tener, pero restringe algunos, ¿sí? Después, del artículo 22 al 50, explica precisamente la capacidad, ¿sí? Cuál es la capacidad de la persona, precisamente lo que yo venía hablando recién, que era el tema de cuando una persona se entiende siempre que es capaz, pero hay ciertas personas que son incapaces de ejercer esos derechos. Pero también es un atributo de la persona, la capacidad. El domicilio, bien, que nos puede parecer algo muy tonto, pero el domicilio es precisamente un atributo de la persona. Tiene otros fines, hay diferentes tipos de domicilio, no los vamos a ver acá porque verdaderamente no hace al conocimiento de la materia. Después está el patrimonio, que es precisamente todos los bienes, todas las cosas que tienen apreciación económica, que se encuentran dentro de la esfera de una persona, ¿sí? Y que uno es titular. Y después, por último, como último atributo, el Estado, que es el estado civil en realidad de una persona. Estados civiles existen: soltero o soltera, casado o casada, viuda o viudo y divorciado. El separado no existe como un estado civil, ¿sí? Para la ley, si dos personas están juntas, casadas legalmente, no importa el rito religioso, acá vamos a sacar a la religión del medio, ¿sí? Si se encuentran casadas legalmente y se separan, ¿sí? Para el Estado siguen casados, ¿sí? O sea, no pueden volver a casarse, ¿sí? Por digamos, lo que nosotros llamamos por civil. Tienen que divorciarse, y una vez divorciados ahí se pueden volver a casar. Bien. Bueno, estos son los atributos de la persona. Yo voy a estar enviando los textos correspondientes con algún tipo de actividades para que ustedes puedan realizarlas. No son muy difíciles, son bastante fáciles. Y eso es todo. Cualquier cosa, si no entienden algo, me pueden agarrar y me pueden preguntar. Les mando un saludo, cuídense mucho en esta cuarentena y nos vemos pronto. Chau, chau.